Acompáñame así sentadito, así como estás. El libro de Génesis. Y vamos a leer un versículo en el capítulo 48 y uno en el 49. Amén. Verso del 48 van a ser el verso 8 y verso 9. ¿Sí? Y le vas a poner, el título de ese sermón es Declarar algo sobre. Declarar algo sobre. ¿Sí? Hay un término que se utiliza mal en los ámbitos o en la esfera cristiana. Y la gente, cuando oye declarar, la gente está peleada con eso. Es que, ¿qué es eso de declarar? Se sienten Dios cuando declaran. Te digo algo. El bendecir es declarar. Pero como no entendemos el concepto de declarar, todo lo que nos suena como fuera del contexto bíblico para nosotros es malo, es horrendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que provenimos de la vieja escuela estamos peleados con lo moderno a veces. Pero no es que lo moderno sea moderno, es que muchas veces no leemos el contexto, la etimología, la raíz o la hermenéutica de la palabra que tenemos que enseñar. Acuérdense, un texto sin contexto, hijos, es puro pretexto y puedes hacer una doctrina y hasta una herejía de un texto que está fuera de un contexto. Voy a preguntarle a uno de los teólogos que tengo aquí. Y nadie dijo amén, pobre. No, ya perdieron. A ver, René, ¿tú qué contestaste, hijo? Hijo, eso es el texto. ¿Cuántos textos atrás tengo que ir para poder ver la raíz de ese texto? ¿Cuántos? 10. ¿Y cuántos hacia adelante, Sam? 10. Ok. Y a veces el texto que estamos leyendo no inicia en el versículo 1 del capítulo X, no. Inicia en el verso atrás, que aparentemente es el final del otro, pero es el inicio del capítulo que sigue. ¿Amén? Ok, gracias a Dios tengo teólogos aquí, bendito sea Dios. Dije teólogos, no teólogos, ¿eh? Teólogos. Amén. Gracias. Ok, ya estamos ahí en el capítulo 48 de Bereshit. El principio. ¿Sí? Dice la escritura así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Israel los hijos de Joseph. Y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió Joseph a su padre, ¿son qué? Mis hijos, que Hashem me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los qué. Y declararé, los bendeciré. Amén. Ahora te voy a decir, fíjate lo que dice acá en el texto 1 del 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, júntense y les, ¿qué? Bendeciré. Acá dijo bendecir, acá dice de qué? Declarar. ¿Te das cuenta? Lo que os ha de acontecer en los días venideros. Wow. Padre hermoso, Padre bello. Tú eres eterno, Hashem. Eres nuestro Adón. Eres nuestro Elohim. Eres nuestro Makadesh, nuestro Sikenu, nuestro Nishi, nuestro Shabaot, nuestro Jireh. La gloria sea para ti, eterno. La gloria sea para ti, eterno. Bendice a tus hijos y bendice a los hijos de tus hijos y bendice a sus generaciones venideras.
Porque hay profetas en cada casa. Y esos profetas son los padres de sus hijos. Porque esos hombres declararán sobre sus hijos las bendiciones venideras que vendrán sobre ellos. En el nombre de Hashem. Amén. Wow. Fíjense, hay algo hermoso. El diseño divino de Hashem, o el diseño divino de Dios, lo que Él pensó desde un principio, era que nuestras almas fueran como matrices espirituales. Nuestras almas fueran como matrices espirituales, ¿para qué? Para que cuando llegara el Espíritu Santo como embrión, posara sobre nuestra alma. Y al estar en nuestra alma, pero nuestra alma preparada para recibirle, se diera una fecundación espiritual o un embarazo espiritual. Y ese embarazo espiritual produjera una nueva criatura. Esa es la traducción literal de lo que es el nuevo nacimiento de una persona. Pero si aquella alma no está preparada para recibir aquel embrión divino, que es el Espíritu Santo, entonces no producirá el nuevo nacimiento en la persona. La persona seguirá siendo lo que era antes. Entonces no hay un proceso. ¿Se das cuenta? Ahora, observen esto. Hay una bendición que se da y se da por amor. Y esta bendición tiene que ser recíproca. ¿En qué me refiero a esto? Tiene que ser recíproco. En que si yo voy a bendecir a alguien o voy a declarar algo sobre alguien, aquel hombre o aquella mujer tiene que sentir afecto hacia mí. Fíjate bien, en lo humano te lo estoy diciendo, Si aquella persona no tiene amor hacia mí o aquella persona no tiene afecto hacia mí, entonces la bendición que yo declare o la bendición que yo suelte sobre su vida no surtirá efecto. No se hará. ¿Por qué? Porque aquella persona no tiene afecto hacia mí. Es lo mismo con Hashem. Tú quieres las bendiciones que Hashem da. Amén. Y quieres que todas las bendiciones vengan del cielo y se derramen sobre tu vida y sean manifestadas. Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Le das crán, hija? Dale crán. Ok, pues que no se vuelva a prender. ¿Sale? Gracias, preciosa. Entonces, ¿qué pasa ahí? La bendición no se puede manifestar en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú no amas al Eterno, cuando tú no tienes amor hacia el Eterno, ¿cómo quieres ser bendecido? Porque el amor que Él te da no es correspondido. El amor que Él te da no tiene vuelta. No es recíproco. ¿Te das cuenta? La bendición del Eterno no se puede manifestar en alguien que no le ama. Muchas veces queremos ver las bendiciones del Eterno que se lleven a cabo en nuestra vida, pero entonces, si no hay reciprocidad hacia el Señor, si no es recíproco el amor, ¿cómo crees que se va a dar esa bendición en ti? Para que se dé, tiene que ser mutuo. Por eso es que muchas bendiciones, infinidad de bendiciones, están detenidas en los aires. Infinidad de bendiciones están detenidas ahí, sin llegar a su punto, sin llegar a su lugar, sin llegar a donde tienen que llegar. ¿Por qué? Porque no es recíproco el amor. Llega el momento en que nosotros, por X circunstancias de la vida, por nuestro ego, por nuestra soberbia, por nuestras malas inclinaciones y el ser jará del corazón, nosotros dejamos fuera de nuestros planes al Eterno. ¿Por qué? Porque nos sentimos autosuficientes. Sentimos que todo lo podemos hacer bajo nuestro propio esfuerzo. Entonces las bendiciones quedan varadas. Las bendiciones quedan en un hoyo. Es como la carreta que viene siendo jalada. Llega a un punto donde está el hoyo, la rueda se estanca y no puede salir batalla. Así están las bendiciones, detenidas ahí. ¿Pero por qué están detenidas? Porque yo provoqué
que aquellas bendiciones se detuvieran. ¿Por mi falta de qué? De amor hacia el Eterno. Hay una bendición que se declara sobre el pueblo de Israel y sobre los hijos principalmente. Y fíjate lo que dice esta bendición. Que el Señor te bendiga y se mantenga cuidándote. Que el Señor haga que su presencia cause que tu rostro brille y sea misericordioso contigo. Que el Señor levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. ¿Te das cuenta? Esa bendición se declara sobre los hijos y se hace constantemente. Pero ¿qué conlleva? ¿Qué guarda? ¿Qué es lo que hay en medio de ciertas palabras de esta bendición? Mantener es un ejemplo, es guardar o velar. Que el Señor te bendiga y vele por ti y te cuide. Velar es como el padre que está al pendiente del hijo cuando está enfermo y el padre vela toda la noche por su hijo para que su hijo no tenga un sobresalto. ¿Te das cuenta? ¿El Señor qué? Velará. Wow. ¿Qué otra palabra aparece ahí? El rostro brille. Y esto quiere decir que el Señor siempre esté dispuesto hacia ti. Amén. Que levante su rostro. Esto quiere decir que el Señor te otorgue el favor que tú estás pidiendo. Wow. Qué tremendo, ¿no? Y qué hermoso es esto. Es como cuando decimos, voy a decirlo así, actualizado. Es como cuando decimos una bendición y declaramos la bendición y queremos que el Señor le haga, Lupita, si apareciera en Facebook o en Twitter o en Instagram, en esas ondas que yo no sé qué es eso, pero que, bueno, ustedes son cibernéticos, yo no. Y quieres que aparezca un clic. Tú quieres que el Señor le dé like a tu petición. ¿Te das cuenta? Quiere decir esto, hija, que si alguien que ejerce una jerarquía espiritual sobre tu vida ora por ti y tú le tienes estima, cariño a esa persona, cuando aquella persona ore por ti y te bendiga, ¿el Señor le dará clic a esa bendición? Sí, así de simple, así de sencillo. Pero hay parte de esta bendición que sigue. Que el Señor te bendiga con todo bien y que te guarde de todo mal. Que Él haga brillar tu corazón con el discernimiento de la vida y que Él sea misericordioso contigo, revelándote el conocimiento eterno. Que Él levante su semblante amable hacia ti para una paz eterna. Acompáñame al Salmo 67, por favor. Salmo 67. Dios tenga misericordia de mí y me bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre mí, para que sea yo conocido en la tierra y en tu camino. Y en la parte de abajo dice, la tierra dará su fruto, me bendecirá Dios, el Dios mío. Bendígame Dios, y temeré en todos los términos de la tierra. Wow. Ahora sí, entramos al sermón. Punto número 1. Ya dimos la intro, vamos al punto inicial del sermón. Y el punto número es el poder de una bendición. ¿Qué es el poder de una bendición?
¿Qué trae el poder de una bendición? ¿Qué se desata con la voz o la fuerza que da una palabra por medio de un siervo que ha sido levantado por el Señor, que puede declarar la palabra de bendición sobre mi vida? ¿Qué traerá la palabra de bendición de parte de Hashem en un siervo hacia mí? ¿Qué es una bendición? En el hebreo se le conoce como verajá. ¿Y qué es una verajá? Una bendición o una declaración. Ahora, fíjate bien. De acuerdo a que el embrión queda en el alma, que es la matriz, pero esa alma tiene que estar preparada para recibir el embrión y producir algo. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice Segunda de Corintios 5:17? No ocupas ir a la Biblia, ya te lo sabes de memoria. Es un texto clave, es un texto que todo guerrero del Señor lo debe de saber. Bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Las cosas viejas, ¿qué? Aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces, quiere decir que cuando el Espíritu Santo se posa sobre aquella alma que está preparada para recibirle y lleva a buen puerto aquel alumbramiento espiritual, producirá una nueva, ¿qué? No escuché. Una nueva criatura, una nueva creación, un nuevo nacimiento. Alguien nuevo, alguien que ya no es igual a como era antes, alguien que tiene que ser diferente porque hoy tiene al embrión que es el Espíritu Santo que se desarrolló en su interior para ser una nueva persona, una nueva criatura. Amén. Fíjate bien lo que es capaz de hacer una bendición en la vida de una persona. En la vida de Abraham cambió cuando Hashem lo bendijo, la vida de Abraham cambió. Amén. Y cuando Abraham bendice a Isaac, la vida de Isaac cambia totalmente por la bendición de Abraham. Cuando Jacob recibe la bendición de Isaac, cambia totalmente su vida. Cuando los patriarcas en el capítulo 49 de Génesis reciben la bendición de Jacob, todo cambia para los patriarcas. ¿Por qué? Porque habían recibido una bendición memorable. Ahora, cuando Jacob se topa con el ángel antes de cruzar el arroyo en el valle, él lucha por una bendición y la recibe. No te dejaré ir hasta que me bendigas. Amén. La tribu de Judá pasó a ser la tribu monárquica por la bendición de Jacob. Y de la tribu de Judá, sin ser la sacerdotal, proviene el Mesías. Amén. Ahora, una bendición es capaz de quitar la esterilidad a una mujer. Sara, Ana, la madre de Sansón, etcétera, 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 y más etcéteras. Amén. La bendición es capaz de cambiar lo que está a tu alrededor, lo que te afecta, lo que te atañe, lo que te constriñe, lo que te pone en pequeñeces. La bendición es capaz de deshacer esa situación. Ahora, punto número 2. Una bendición es capaz de anular malos decretos, que es el equivalente a palabras de maldición que han sido externadas sobre tu vida. ¿Por causa de quién? De tus propios progenitores. Observa esto. Una bendición es capaz de colocarte en una posición y en un lugar con recursos que tú jamás te habías imaginado. Una bendición es capaz de colocarte en un lugar y en una posición con recursos que tú jamás te habías imaginado. ¿Qué significa esto? Tú eres capaz de iniciar un negocio con los recursos del Eterno, pero tú tienes que estar ¿bajo qué? Bajo una bendición. ¿Cuánta gente inicia negocios sin haber sido bendecidos? Iniciaron negocios porque él tiene los talentos para iniciar el negocio, pero no tiene la bendición del Eterno sobre su vida. Por lo tanto, no fluirán los recursos para que ese negocio prospere. ¿Por qué? Porque ese negocio ocupa una ¿qué? Una bendición. Wow. Ahora, una bendición puede sacar de ti, fíjate hasta dónde vamos con esto. Una bendición puede sacar de ti la presencia.
y la emanación de espíritus de otras personas con las cuales tú has tenido, número 1, relaciones sexuales. 2, relaciones íntimas y que no son sexuales, sino que son declaraciones donde dices, tú eres mi amiga del alma o tú eres mi amigo del alma, donde tú compartes pensamientos, sentimientos y emociones con esa persona. O cuando tú te has unido en yugo desigual. ¿Por qué? Porque esto trae influencia de espíritus a tu persona. Y estos espíritus pueden provocar desde controlar tu mente, controlar tus emociones, controlar tus pensamientos, controlar tus acciones, y te pueden empujar a hacer cosas que no son lógicas ni adecuadas para ti. Es algo que ocultamente está operando dentro de ti y que una bendición, fíjate bien, una bendición lo puede sacar de tu vida. Pero si tú no aceptas esa bendición, entonces vas a seguir actuando de la misma manera que has actuado hasta el día de hoy. Y pastor, ¿y de dónde provienen estas cosas? Pueden venir de un padre o de una madre que han practicado hechicería, brujería, que fueron a que les leyeran el tarot, fueron a consultar a los muertos, gente que practica idolatría o ha sido idolátrica, gente que se mete en cosas de New Age, Nueva Era, Reiki, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién afecta? A sus hijos, a sus nietos, a su descendencia. Puede provenir también de un tío, de una tía, o de alguien que está ligado íntimamente a ti en base a sentimientos. Una bendición puede anular y puede destruir completamente esto. Y lo puede hacer. ¿Cuántas ocasiones emana de ti, se manifiesta en ti los espíritus de otras personas que te hacen pensar, te hacen sentir y te hacen actuar como actuarían ellas? ¿Por qué? Porque tú eres un espíritu y la otra persona también tiene un espíritu. Y cuando ese espíritu es compatible uno con otro, suceden las situaciones. Hay afinidad de pensamientos, afinidad de comportamientos. Y es cuando surgen las manipulaciones, el control, la murmuración, la contienda, el pleito, el chisme. ¿Por qué? Porque hubo una persona que tuvo afinidad con tu espíritu. Voy a ponerte un ejemplo bíblico. El Señor le dice a Moisés, voy a poner de tu espíritu en 70. Y la palabra que se utiliza para decir, voy a poner de tu espíritu en 70, la palabra es, voy a impregnar de tu espíritu en 70. Voy a impregnar de tu espíritu en 70. Entonces la bendición viene para limpiarte de todos esos espíritus inmundos con los cuales tuviste un contacto o tuviste una relación. Cuando la bendición viene, la bendición afectará tu vida, afectará tus pensamientos, afectará tu salud, afectará tus emociones, afectará a inclusive tu carácter cuando la bendición venga sobre ti, pero cuando tú hayas nacido de nuevo.
¿Se dan cuenta qué tan importante es nacer de nuevo? ¿Qué tan importante es ser una nueva criatura? ¿Qué tan importante es tener una posición en Cristo? Les decía, Dios te va a dar una posición para que cuando aún sin recursos hagas lo que tienes que hacer. Amén. Ahora, ¿cómo se prepara el alma para esto, pastor? Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 5:23. 3 áreas donde la manifestación tiene que ser hecha. 3 áreas. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Y por qué dice el apóstol que necesita ser santificado en cuerpo, alma y espíritu? Porque en el cuerpo se manifiesta el pecado cual estés haciendo, cometiendo o estés practicando. En tu cuerpo físico se manifiesta tu propio pecado. Se manifiesta también ¿en qué área? En tu alma, con todas tus emociones. Se manifiesta en tu espíritu, siendo contaminado también tu espíritu. ¿Qué dice la Escritura? Cuidémonos de toda contaminación de espíritu y de qué más? Y de carne. ¿Se dan cuenta? Somos muchos de nosotros, cuidamos nada más la carne, de que no nos contaminamos en la carne, pero en el espíritu estamos contaminados. Y esto se hace palpable, se hace visible, se hace que la gente te observe. Si tú naciste de nuevo, se tiene que manifestar en ti. Si tú naciste de nuevo, tu rostro tiene que cambiar. Si tú naciste de nuevo, debe de ser visible tu cambio, debe de ser palpable, debe de ser fidedigno, debe de ser auténtico, debe de observarse tu cambio en espíritu, en el alma y en el cuerpo. Amén. Ahora, ¿cómo voy yo a tener esto en mi vida, pastor? Lo primero es que tienes que reconocer la bendición de Dios sobre tu vida. Tienes que aprender a reconocer que todo lo que tienes, que todo lo que ha llegado a tu vida, que todo lo que ha llegado a ti, la fuente de donde proviene de Hashem, proviene del cielo, proviene del Eterno. Dijo el Señor, mi Padre y yo uno somos. Por lo tanto, Padre, espero que ellos también lleguen a ser uno contigo, como tú y yo somos uno. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la unión que tienes que tener con Dios? Que tú y Dios sean el equivalente, como dijo el Señor. La meta del Señor es que tú y Dios fueran ¿qué? Uno. Pero cuando tú le dices a Dios, lárguese de mi vida, no lo quiero tener aquí, no lo necesito a usted. ¿Cómo quieres recibir una bendición cuando tú lo extirpaste de tu vida, lo cortaste, lo laceraste, lo amputaste de tu propia vida al Señor? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres recibir una bendición? Porque cuando tú le cortas de tu vida, en automático lo estás dejando fuera de todo lo que te atañe a ti, que ya no le atañerá a él. ¿Te das cuenta? Le dejamos fuera, lo hacemos a un lado. ¿Y sabes por qué lo hacemos a un lado a Dios de nuestras vidas? Porque en ese momento hay 3 cosas que reinan en nuestra alma. Número 1, instintos. Nos dejamos guiar por los instintos, y los instintos son las acciones que hacemos. Número 2, por las emociones. Y número 3, por los pensamientos o sentimientos. ¿Qué es un instinto? El instinto es lo que da origen a los actos que tenemos. ¿Dónde se desarrolla el instinto? Es a nivel interno, dentro de nosotros, y trae motivaciones que son inclinaciones a no obedecer a Dios. Esto provoca conductas que se transmiten genéticamente hacia las personas y son heredadas por nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. ¿Cuántos han visto? Es que hacen las mismas cosas que hacía su abuelo. ¿Sí o no?
Lo trae genéticamente el mal ahí, pero no lo han corregido. No han corregido ese daño genético que trae por causa de sus padres. Y ese daño genético daña tus relaciones interpersonales, daña tus relaciones personales y daña tu propia relación íntima con Dios. Fíjate bien, voy a poner unos ejemplos quizás burdos. ¿Cuánta gente tiene un instinto de conservación demasiado fuerte? Que llegan a los extremos. Voy a poner un ejemplo absurdo, muy absurdo, ¿eh? Te casas. Y es un ejemplo. ¿Qué podría ponerte de ejemplo? Tú llevas una vida muy ordenada a nivel comida. Eres muy meticuloso. Hasta pesas el pedazo de carne que te lo vas a comer, compraste una de gramitos y lo pesas. 127 gramos. No. Tiene que tener 125. Quítale. Sí. Y la chica proviene de una familia donde ella eran hamburgers y burrotes y tacotes y tamalotes y todo lo que venga de eso. Y tú eres finets, tú eres CrossFit. Ella no es CrossFit. ¿Sabes qué estás haciendo con ella? La estás traumando. Ya te ves gorda, ¿eh? Ya se te ve una lonjita, ¿eh? Chica. Tu instinto de conservación te lleva hasta dónde a veces? A un extremo. Que ya no es que a veces sano. Todo tiene que tener un punto mediático. Les dije que iba a ser absurdo con ese ejemplo, ¿eh? Número 2. El instinto de adquisición. No necesitas aquello, pero te tienes que endeudar porque tu vecino tiene uno. O te endrogas por endrogarte. No necesitabas endrogarte, pero adquieres deudas que no necesitas tener. Tú mismo maldices tu vida. Estás maldiciendo lo que es bendito, estás maldiciendo tu economía, estás maldiciendo tu bendición que viene de parte de Dios. Por eso no sales de deudas. Voy a poner un ejemplo más absurdo, porque yo sé que todas las mujeres de aquí son obedientes a sus muñecos. Tu marido te dice, no te endrogues. Deja salir de esto primero y luego vamos y ¡pum! La mujer se endeuda. ¿Qué hace el marido? Inmediatamente, fíjense cómo el marido piensa, chicas. Me estás mandando automáticamente a trabajar 4 horas extras más que no necesitaba trabajar. Me estás mandando a trabajar 20 horas más a la semana que no necesitaba trabajar para salir, para pagar tu falta de sensatez, cordura, prudencia, sabiduría. No hubiera sido yo el que me endeudo porque hasta el divorcio me pides, ¿verdad? Le dije absurdo, ¿eh? ¿Ok? Número 3. Y esto batallamos yo creo que muchos. El instinto de nutrición. Ya no ocupas comerte el postre y te lo avientas. Eso se llama ¿cómo? Gula. El instinto de reproducción es el 4. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dañado por tener problemas en la situación de la reproducción? El hombre ha llevado el instinto de reproducción a niveles perversos y sádicos. Y número 5, el instinto de dominarlo todo.
Cuando una persona ha sido manipuladora y controladora toda su vida, desde que se acuerda, una persona controladora y manipuladora, la causa espiritual es que tuvo la falta de un padre en su vida. ¿Y qué es lo que provoca la falta de un padre en su vida? Que después quieran controlar a su marido para que no se vaya de su vida. Pero terminan tristemente alejándolo más y más de su vida por ser como son. Pero lamentablemente la persona que tiene el instinto de dominación no lo ve, no lo entiende, no lo comprende, no visiona el daño que le está haciendo a la persona que está a su lado, pero tampoco ve el daño que ha acarreado durante todos estos años de su vida por la carencia de una imagen paternal. Quieren conservar a la persona porque le aman, honestamente le aman, pero al mismo tiempo están dañando, porque todo, absolutamente todo, lo quieren controlar. Y cuando sienten que cuando sienten que pueden perder el control de la situación, se cierran mental, emocional y sentimentalmente. Y entonces su cuerpo provoca reacciones y cambios químicos y hormonales en su ser. Yo no puedo recibir nada si el cielo no me lo envía. Grábense esto, hijos. Yo no puedo recibir nada si el cielo no me lo envía. Si Dios te dio una pareja es porque el cielo te la envió. No te la envió el hombre, te la envió el Eterno. Pero de que hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. Y por esa situación de que yo no puedo recibir nada que no venga del Eterno, hoy tengo la capacidad de tener una conciencia celestial. Tengo la imagen del Eterno en mi vida. Y por esa imagen y esa conciencia del Eterno que tengo en mi vida, puedo caer, pero también tengo la capacidad para levantarme. Amén. Cuando tú tienes un verdadero nacimiento espiritual y eres una nueva criatura y se ha aplicado en ti, 2 de Corintios 5:17, vienen a tu vida, número 1, un estado de libertad auténtico y genuino. Número 2, viene un estado de salud impecable. Número 3, viene que todo lo que inicies tendrás éxito. Número 4, todo lo que hagas serás inmensamente feliz porque has aprendido a ser feliz con lo que tienes. Número 5, vendrán recursos del cielo para ti de una manera sobrenatural. Amén. Pero cuando has nacido ¿de qué? De nuevo. Y esto lo conforma una sola palabra. Cuando mi estado espiritual es Shalom. Cuando mi estado espiritual es Shalom, la bendición del Eterno está fluyendo por los canales que tiene que fluir. Amén. Ahora, dice la Escritura, miraré al pobre y humilde de corazón, porque ese hombre me ha reconocido en todo. Porque ese hombre recibió mi berejá. Y la palabra berejá proviene de Barak. Y Barak proviene de Berek. Y Berek significa rodilla. Y cuando yo doblo mis rodillas, es que estoy reconociendo que todo lo que tengo, que todo lo que hay en mí, que todo lo que poseo proviene del Eterno. Amén. Eso es Barak. Cuando yo doblo mis rodillas y le digo en reverencia, Señor, sé que me equivoqué, sé que cometí un error, sé que me desvié, pero hoy, Señor, quiero estar Berek,
de rodillas delante de usted. Amén. Fíjate bien. Voy a darte una palabra. La escritura dice, mejor son dos que ¿cuántos? No escuché. ¿Cuántos digo? Que uno. ¿Por qué diría ahorita que se fue tu chamaco? ¿Por qué diría la escritura mejor son dos que uno? Ojo con eso. Mejor son ¿cuántos? Dos que ¿cuántos? Fíjate bien. Cuando tú eres uno solo, tú vas a orar. Pero al hacer tu oración, solo recibirás la cantidad mínima para que algo sea hecho. Solo recibirás la cantidad mínima para que algo sea ¿qué? Cuando estás orando, ¿qué? Dice la escritura, cuando dos se ponen de acuerdo sobre algo, ¿qué sucede? Cuando dos se han puesto de acuerdo sobre algo, abren una puerta de multiplicación sobre su vida. Amén. La bendición requiere de dos. Uno que da y el otro que ¿qué? Recibe. Uno que da y el otro que recibe. La bendición de Hashem o del Señor siempre se manifestará en lo físico. ¿Y sabes por qué? Siempre se tiene que manifestar en lo físico, porque nosotros necesitamos ver las cosas, necesitamos palpar, necesitamos tocar, necesitamos ver para poder creer. Porque todavía nuestro estado de fe no puede ver en lo que no se ve. Todavía no somos capaces de hablarle a lo que no se ve como si fuera. No hemos aprendido todavía esa dimensión de fe. Todavía no puedes declarar, aún en lo que no ves, como si ya fuera. Date cuenta de eso. No tenemos, muchos de nosotros, no tenemos esa dimensión de fe. No tenemos ese nivel de fe. Date cuenta. Un día estaba yo en el terreno ahí. Y andaba yo así. Llega una persona y me ve y lo... ¿Qué ve, pastor? Las columnas. ¿Las qué? Las columnas. Se quedó. ¿Cuáles columnas? Es que yo estoy viendo lo que tú todavía no ves. Yo le estoy llamando a lo que no es como si ya fuera. Yo estoy viendo hasta los tubos que va a arreglar Jesse en su tiempo. Oye, Jesse, ya se quedó mal, está goteando, Jesse, ¿eh? ¿Te das cuenta? Necesitamos abrir la dimensión espiritual para nosotros poder ver lo que no podemos ver ahorita. Amén. Fíjate bien, y para ver esto, para que esa dimensión de fe se abra, yo tengo que tener un espíritu de gratitud. Tengo que tener una conciencia del cielo, donde mi conciencia me diga, aprecia las bondades, aprecia la misericordia, aprecia el favor, aprecia la bendición que el Eterno ha declarado sobre tu vida. Dice que cuando terminó el Señor de hacer la creación, dice que el Señor se detuvo un instante y el Señor se detuvo a apreciar lo que había creado. Y dijo el Señor, todo es bueno. ¿Qué acaso Dios no sabía que lo que había creado era bueno, Carlos? Pero ¿por qué diría el Señor, todo es bueno? ¿Por qué? Porque el Señor no lo vio para él, lo vio para Carlos y dijo, todo lo que he creado, Carlos, lo creé para ti, porque esto es bueno para ti. ¿Se dan cuenta? Todo lo que él había creado era bueno. ¿Para quién? ¿Para él? Para
para nosotros. ¿Y cuántos de nosotros sabemos apreciar esa creación? No podemos ver la bendición con nuestros ojos cortos de vista. ¿Qué dice Génesis 2.5? Alguien que me busque Génesis 2.5. Génesis 2.5. Y termino con esto. Dice, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho ¿qué? Ni había hombre para qué. Dios aún no había hecho ¿qué? Llover sobre la tierra, y ni había hombre que la labrase. Dios dejó incompleto esa parte y la dejó incompleta para que el hombre orara por la lluvia. Para que el hombre orara por la lluvia y el hombre cuando viera germinar la planta de la tierra y viera crecer esa planta y la viera echar fruto, dijera el hombre, gracias Dios por la lluvia que mandaste en su tiempo y en su momento. Gracias Padre, porque has hecho que la labor de mis manos, Señor, bajo tu bendición, hiciera producir esta tierra, y esta tierra me ha bendecido hoy a mí. Gracias Eterno, porque cuando tú has mandado la lluvia, ha sido la bendición tuya sobre mi vida, para que yo tenga mi sustento en estas condiciones. Dios lo hizo así para que el hombre aprendiera a reconocer que el Eterno está obrando en nuestra vida. Hoy quiero decirte algo. ¿Cuántas veces has echado por el piso la bendición que Dios te ha dado? Y no porque el Eterno te maldiga o porque el Eterno sea injusto, sino porque tú has desechado la bendición del Eterno. ¿Cuántas veces te has quejado de que no tienes para comer, o de que te está yendo mal, o de que tu economía no es lo suficiente? ¿Por qué crees que no es lo suficiente? Porque has tirado la bendición del Eterno que te ha dado. Dios te ha provisto y proveyó para que tú tuvieras no lo suficiente, más de lo suficiente, pero tú te encargaste de no hacer lo que tenías que hacer. ¿Cuántas veces hemos sido injustos nosotros con la bendición del Eterno al despreciarla? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido los injustos al no aprender a ver que el Eterno me ha bendecido más de lo que yo merezco? Vamos a pedirle perdón a Dios, muchos de nosotros, por haber hecho la bendición de Dios una maldición en nuestras vidas. Si yo no tenía que hacer aquello o esto o el otro, hoy voy a pedir perdón por haber provocado que la bendición del Eterno se me fuera entre los dedos. Por haber provocado que esa bendición que Él me dio, yo la desperdicié. Él no tuvo nada que ver en mis malos momentos. Vamos a pedir perdón a Dios por los momentos en que abrimos nuestra boca para renegar, porque renegamos de que no tenemos. No tengo porque yo provoqué el no tener. No tengo porque yo provoqué el que no hubiera bendición en mi casa, porque yo lo provoqué. No fue la mano de Él, fui yo.
Padre, hoy me acerco delante de ti. No he podido, Señor, mantener tu bendición en mi vida por mis malas situaciones personales. Tú proveíste para que la tierra germinara, Señor, esa semilla y trajera bendición para mi vida. Tú mandaste la lluvia tardía y la lluvia temprana, la lluvia del tiempo y del momento. Pero hoy entiendo, Padre, que el que permitió que la oruga y el revoltón y la langosta se comieran mi bendición fui yo. Perdóname, Padre, por no entender y no querer entender que te necesito a ti. Bendiga mi vida, Padre. Bendiga mi vida, porque aprenderé a declarar bendición sobre mí y sobre mis seres queridos y sobre mis generaciones venideras. Voy a declarar esta bendición sobre tu vida, hijo. Que el Señor te bendiga y se mantenga cuidándote. Que el Señor haga que su presencia cause que tu rostro brille y sea misericordioso contigo. Que el Señor levante su rostro hacia ti y te conceda la paz que tanto necesitas. Que el Señor te bendiga con todo bien y te guarde de todo mal. Que Él haga brillar tu corazón con el discernimiento de la vida y que Él sea misericordioso contigo, revelándote el conocimiento eterno. Que Él levante su semblante amable hacia ti para una paz eterna. Hoy te bendigo. Hoy bendigo tu vida. Hoy bendigo tu ser. Hoy bendigo tu corazón. Y que tus emociones y sentimientos, a la vez que tus pensamientos, hoy sean estables delante del Eterno. Señor, bendice a tus hijos, Padre. Bendice a tus hijas, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Porque hoy te necesitan, Señor. Te necesitan, mi Dios. Necesitan de ti, mi Señor. Necesitan de ti, Padre. Gracias, eterno. Gracias, eterno. Gracias, eterno.